3 días en determinar que tu problema fue un componente. En el ejemplo, en las 9 líneas que vos dijiste, que un componente que lo que pasa es que estamos en diciembre, entonces el crecimiento de tu tabla se disparó, pero en lo que vos llegaste a determinar que el componente A fue el que creció, por ejemplo, hubiera sido interesante tener, digamos, planteado, o a partir de eso decir, ok, hagamos elementos que me vayan dando un mapa de dónde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría tener, si es en tema de respuesta, yo podría tener ahí un elemento, un log, por ejemplo, ver la ventaja de tener el log contra el delay que va implícito. Entonces, a partir de ese crash, por ejemplo, ya se podría adoptar, decir, ¿saben qué? Modifiquemos la aplicación para que se implemente el log y que mi medida de respuesta no sean los 3 días, sino sea quizá en horas, porque voy a saber que fue el componente tal, ¿verdad? Entonces, de pronto es válido, pero igual, si fuera la decisión que nos planteas, ¿cómo hago? ¿Stream programming o una metodología formal? No, y ahí hay un elemento interesante. Yo hago este análisis, entonces llego quizás a la conclusión que mencionas vos, debería de tener un log el tener el log va a implicar que a la hora de desarrollo le voy a tener que meter un poco más de tiempo para tener ese elemento que me va a servir quizás en el futuro. Y a otro tema que iba es, por ejemplo, los DBAs, volviendo a la cultura de que a veces, digamos, hacemos las cosas porque hay un deadline. Un DBA te va a pedir, bueno, cuál es el tamaño inicial de una tabla y cuál es la tasa de crecimiento que espera, porque yo tengo que pensar cómo voy a manejarlo, el almacenamiento, etc. Dependiendo del proyecto, quizás no somos tan disciplinados para de veras investigar cuál va a ser la tasa de crecimiento de una tabla. Esto eso nos puede meter en problemas. Como vos mencionabas, puede ser que yo sé que diciembre va a ser el mes alto y que ahí se van a disparar las transacciones. Entonces, si yo tengo esa información desde el inicio, puedo pensar en acciones. Ahora, si ni siquiera lo analizo, tengo que salir con el sistema y salir, es un enfoque diferente, cumplir con la fecha. Bueno, el siguiente atributo de calidad es el de modificabilidad. Entonces, hablan de que modificabilidad está relacionado con el costo del cambio y en ese sentido puede tener como que 2 dimensiones. Uno, ¿qué es lo que cambia? Entonces aquí lo asocian al artifact, a uno de los elementos del escenario. Bueno, ¿y qué puede cambiar? Para ir más a fondo acerca de qué es modificabilidad, puede cambiar las funciones del sistema, puedo cambiar algo en la plataforma, puede cambiar el ambiente en el cual opera el sistema, puede cambiar las cualidades del sistema o su capacidad. Digamos, todo esto está relacionado con qué puede cambiar un sistema en un sistema. Entonces, y quizás yo vengo y lo asocio, bueno, lo único que puede cambiar es el código, pero no necesariamente es eso lo único que puede cambiar. Entonces el concepto de modificabilidad como que es un poco más amplio y habla de todos los elementos, porque estamos viendo el sistema como algo integral, no solo necesariamente la parte del software. Entonces eso es que puede cambiar. El otro aspecto, cuando se hace el cambio y quién lo hace, eso lo asocian con el ambiente, el environment. Y los cambios se pueden hacer a la implementación, modificando el código fuente, se pueden hacer durante la compilación a través de switches de la compilación, cuando se hace el build, de acuerdo a las librerías que voy a utilizar, durante la configuración, podría ser la configuración, por ejemplo, de un application server, durante la ejecución, a la hora de cambiar parámetros de una aplicación. Y un cambio también puede ser hecho por diferentes tipos de actores. Puede ser un desarrollador, la mayoría de estos, son buena parte de estos. Puede ser un usuario final, en el caso del seteo de parámetros. Puede ser un administrador del sistema, en el caso de que voy a cambiar una configuración propia de un servidor de aplicaciones o voy a cambiar algo más en la plataforma, voy a agregar un servidor, ese al final de cuentas es un cambio.
Entonces es interesante ver que el atributo de calidad de modificabilidad no necesariamente está asociado a voy a cambiar el código, sino que es un poco más amplio. Entonces, el escenario general de este atributo de calidad de modificabilidad, el estímulo va a ser quien hace el cambio, la fuente del estímulo, el desarrollador, el administrador del sistema o un usuario final. Van a ser quienes van a provocar un estímulo. El estímulo especifica los cambios que se van a realizar y bueno, ya hablamos un poco cuáles pueden ser los estímulos. El sistema puede cambiar. El artefacto es el que se hablaba acá. ¿Qué es lo que puede cambiar? Puede cambiar todo esto, entonces todo esto es lo que está asociado al tema del artefacto. El ambiente especifica cuándo puede hacerse el cambio. El tiempo de diseño, de compilación, eso está relacionado con estos elementos que están acá. ¿Cuándo puede hacerse el cambio? La respuesta, qué es lo que va a pasar con el cambio, y la medida de la respuesta. Entonces, aquí está interesante que la medida de la respuesta en este caso la tratan de asociar con que un cambio va a tener un costo. Entonces yo debería estar en la capacidad de tratar de medir ese costo asociado a un cambio. Y digo tratar porque creo que es difícil, aunque no imposible, el tratar de cuantificar, a veces solo en tiempo o monetariamente, ese tiempo asociado a un cambio. Bueno, un resumen de cómo quedaría el escenario de modificabilidad en general. En cuanto a la respuesta, se localizan lugares en la arquitectura que pueden ser modificados y se deben hacer pruebas, aplicaciones, hacer el deploy. En el caso de la medida de la respuesta, habla del costo. El costo puede ser asociado a el número de elementos afectados, esfuerzo, dinero, tiempo. Y un ejemplo puede ser este. La fuente, el desarrollador, el estímulo es que va a cambiar una parte de la interfaz gráfica. El environment es que lo va a hacer en tiempo de diseño. ¿Cuál es el artifact? Pues va a ser el código. La respuesta es que la modificación es hecha sin efectos colaterales. Y la medida de la respuesta es que eso debe ser realizado en 3 horas. Es una forma. Otro ejemplo, digamos, no necesariamente asociado con el código, hablaban de que un cambio puede ser en la parametrización de un sistema. Entonces, por ejemplo, en una solución BPM, lo que tengo son procesos de negocios que están parametrizados de alguna manera. Ese es un buen ejemplo que podría estar en esta categoría. Si yo hago un cambio de parametrización en un proceso de negocio para que si tenía 5 actividades ahora tenga 6, por ejemplo, al final de cuentas tiene que ver con la modificabilidad del sistema. Sin embargo, no voy a tocar el código. En ese caso, la fuente sería el administrador de procesos de negocio, que va a ser un usuario final de la aplicación. El estímulo es que desea cambiar la parametrización de un proceso de negocio. El environment no va a ser en tiempo de diseño, sino va a ser en tiempo de corrido, en runtime. ¿Cuál va a ser el artifact? ¿Qué es lo que va a cambiar? No va a ser el código, va a cambiar la parametrización del sistema, la parametrización de un proceso de negocio. La respuesta, bueno, digamos, los ejemplos acá son bastante escuetos. Sin embargo, eso no implica que yo no pueda o deba agregar más información. Por ejemplo, en la respuesta, yo esperaría que a la hora de cambiar una definición de un proceso de negocio, el sistema sea capaz de que si entra una nueva solicitud para crear